Me parece importante, en primer lugar, a la hora de abordar las teorías de la pena, que ustedes las pueden encontrar desarrolladas, si quieren, para tener algún tipo de referencia para leer, en el manual, en el libro de Zaffaroni de Derecho Penal, la parte general, las teorías de la pena, las teorías absolutas de la pena, las teorías relativas de la pena, teorías absolutas y teorías relativas, que son parte de las teorías positivas de la pena, es decir, las que le encuentran un sentido positivo, una función positiva a la pena. Están las teorías negativas de la pena, que dicen que la pena no es positiva, que la pena es una forma de desarrollar el poder punitivo del Estado y por lo tanto de aplicar un mal. Bueno, todo eso lo pueden encontrar desarrollado y explicado en el libro de Zaffaroni. Y después, naturalmente, también en otros manuales, en otros libros, y lo pueden investigar por su propia cuenta en distintos documentos. Me parece importante contextualizar antes de ir a primer bloque de teorías de la pena, que son las teorías absolutas, brevemente la historia de la pena, ¿no? Y reflexionar un poco sobre el contexto en el cual se desarrollaron las teorías de la pena y la función que jugaron esas teorías en relación a la evolución histórica objetiva de las penas. Porque, por ejemplo, nosotros en Argentina, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿alguien tiene a mano el artículo 18 de la Constitución? Y puede leer la parte del artículo 18 que hace una referencia explícita a una a determinadas penas. Ahí veo que Ramiro tiene la Constitución en la mano. ¿El 18 era? Sí, ¿no? 18. Eh, es la parte esa que dice, quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que, a pretexto de precaución, conduzca a modificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Ahí está. La pena de muerte por razones políticas, toda clase de tormentos y los azotes están abolidos como penas. O sea que ya la Constitución establece un criterio sobre qué penas no se pueden aplicar en el ordenamiento jurídico argentino. Eso es importante y tiene que ver con una evolución histórica y con un progreso histórico objetivo, que es receptado en la Constitución Nacional y por lo tanto en la cúspide de la pirámide del ordenamiento legal en Argentina. Antes, en Argentina y a nivel internacional, sí había pena de muerte por razones políticas e incluso había pena de muerte por otras cosas. Por ejemplo, y hablando de un poco la experiencia internacional, hay algo que se llama Código de Hammurabi, que es uno de los conjuntos de leyes más antiguos de los que hay no solo conocimiento, sino que hoy en día se preservan las piedras en las cuales estaba inscrito el Código de Hammurabi, que por ejemplo establecía la pena de muerte por vagancia o la pena de muerte por falso testimonio. En otros países, en otros lugares, existían las mutilaciones, existían distintas clases de torturas, hubo momentos donde se estableció el trabajo forzado, cuando hacía falta mano de obra y el crecimiento demográfico no daba cuenta de las posibilidades de desarrollo económico, se utilizaba a los presos como mano de obra prácticamente esclava, a través de trabajos forzados. E incluso también había un cuadro de desigualdad expreso, por ejemplo, en India en su momento, a las personas de una condición social más acomodada, que tenían mejores condiciones económicas, se las eximía de que efectivamente se les apliquen penas de castigos corporales a cambio de que pagaran lo que sería una fianza mayor, digamos. Es decir, que había un principio de individualización de la aplicación del derecho penal y de desigualdad explícita en función de la condición social. Bueno, todo eso que era real en relación a la aplicación de penas a nivel internacional
fue mutando a lo largo del desarrollo histórico. Incluso la pena de prisión es una pena que existe, que se generaliza, sobre todas las cosas en un momento determinado del desarrollo histórico, cuando la libertad pasa a ser un valor, si se quiere, universal, un valor con centralidad, en el sentido de que antes de lo que fue el fenómeno de la Revolución Francesa, de la Revolución Burguesa, la libertad no era algo que efectivamente se supone que todas las personas gozaban. Hoy se supone que todas las personas gozan de libertad. Bueno, en su momento no, había esclavismo, estaban los siervos. Entonces la pena de prisión, la pena que efectivamente priva de libertad ambulatoria a las personas en general, no tenía tanto sentido, porque ya estaban efectivamente privadas de esa libertad. Sin embargo, cuando efectivamente se termina con la esclavitud, se termina con el feudalismo, y efectivamente se consagra desde el punto de vista jurídico formal la libertad como un principio fundamental, bueno, se empieza a establecer la pena de prisión como la pena por excelencia para privar de ese derecho a las personas que incurran en delitos. Como ven, entonces hay toda una evolución histórica de las penas y la forma de responder a los delitos en las distintas sociedades, y es en ese cuadro que entiendo que es importante contextualizar las teorías de la pena. Entonces, las teorías de la pena, que son básicamente las teorías de la pena, tienen que responder o intentan responder a qué es la pena y para qué existe la pena. O sea, ¿qué son las penas y para qué existen las penas? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus objetivos? Esto es muy importante en el sentido de que lo que delimita el derecho penal de las otras ramas del derecho es justamente la clase de sanción que aplica, que es la pena. Mientras que en el derecho civil la sanción es resarcitoria, es para indemnizar a la víctima, para reparar el daño. En el derecho penal la pena es para castigar al victimario. Entonces, definir qué es la pena y cuál es su objetivo es fundamental para desarrollar una teoría general del derecho penal. Y acá, antes de entrar a cada teoría en particular, es importante señalar lo que dice Zaffaroni, que es que básicamente no hay homogeneidad en relación a qué es la pena y cuál es el objetivo de la pena en la doctrina en derecho penal. No hay un consenso unánime donde todos están de acuerdo en decir la pena es esto y la función y los objetivos de la pena son estos. No es así. Hay muchas teorías, es muy heterogénea la comprensión sobre qué es la pena y para qué es la pena. Incluso las propias teorías dentro de sí mismas tienen incoherencias. Son muchas las críticas a las distintas teorías. Y por eso es importante estudiar, analizar las distintas teorías, formarse una opinión propia sobre las distintas teorías. De hecho, las consignas del trabajo práctico, que ahora las vamos al finalizar la clase, las vamos a dejar en el chat, después las mandamos por mail o por las distintas vías de comunicación que tenemos. Las consignas del TP tienen justamente que ver con eso, con que cada una de ustedes y cada uno de ustedes pueda expresar su posición, su opinión sobre las distintas teorías de la pena, porque es fundamental a la hora de abordar el ejercicio del derecho penal. Y pasando, por lo tanto, en particular a cada una de las teorías de la pena. Tenemos dentro de las teorías positivas, las que le asignan una función positiva, progresiva a la pena, que dicen básicamente que la pena sirve para algo determinado. Cada una de las teorías dice para qué sirve la pena. Tenemos las teorías absolutas, que son las teorías retributivas. ¿Por qué son absolutas? A diferencia de las relativas, las teorías absolutas básicamente le asignan un fin en sí mismo a la pena. Esa es la diferencia de las teorías relativas, que las teorías relativas dicen, bueno, la función de la pena, el objetivo de la pena es en relación a resocializar a quien cometió el delito,
desarrollar un mensaje general hacia el conjunto de la población y demás. En cambio, las absolutas dicen no. La aplicación de la pena es importante en sí misma, independientemente de lo que pase después o no con la persona que cometió el delito, independientemente de la comprensión que de esa aplicación de pena tenga el conjunto de la sociedad, porque justamente uno de los planteos de la teoría absoluta, de las teorías absolutas, tiene que ver con que no se puede utilizar a las personas como un medio para otros objetivos, porque las personas en sí mismas tienen que ser el objetivo final y fundamental de la aplicación del derecho. Entonces, las teorías absolutas de la pena dicen básicamente que la pena en sí misma es de necesaria aplicación. ¿Quiénes son los dos principales autores de Ramiro Ese? Se podría decir que se mira el hecho, ahí abro el chat, se mira el hecho cometido en vez de mirar al futuro. Claro, porque ¿qué dicen las teorías absolutas? Los dos principales autores son Kant y Hegel. Y lo que plantean básicamente es lo siguiente. Por un lado, Kant, que de hecho encuadra con su desarrollo filosófico más general, dice, hay un imperativo categórico que es que exista la aplicación de justicia. Cuando alguien delinque, lo que está haciendo es vulnerar esa situación de justicia general. Entonces, si una persona delinque, tiene que sufrir una pena proporcional al delito que cometió, al daño que infringió, para restablecer ese equilibrio de justicia e imponer ese imperativo categórico. Por eso Kant justamente defiende el criterio de la ley de talión y defiende la pena de muerte, por ejemplo. Entonces, si el delito implicó matar a una persona, un homicidio, bueno, la pena tiene que ser la pena de muerte, por ejemplo. Ahora, es importante plantear esta teoría en su contexto histórico, porque también esta teoría implicó un límite al poder punitivo, en el sentido de que lo que planteó Kant fue justamente que tiene que haber una proporción entre el delito que se comete y la pena que se le aplica. Les mencioné antes a propósito el Código de Hammurabi para mostrarles que había pena de muerte por falso testimonio. No había proporcionalidad. No había proporcionalidad. O que solamente por una necesidad económica más general se sometía a los presos a trabajos forzosos, es decir, no tenía nada que ver con el delito que había cometido la persona. Bueno, lo que plantea esta teoría absoluta, que por lo tanto implica un progreso en relación a cómo se desarrollaba previamente la aplicación de penas, no, tiene que haber un correlato entre el delito cometido y la pena que se aplica. Y esto también es importante en el sentido de que, por lo tanto, esta teoría implica plantear básicamente que lo que se tiene que juzgar es el delito cometido, no la condición de la persona. Y después lo vamos a ver en lo que tiene que ver la diferencia entre el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. Lo que se pena es el acto, es el delito, no al autor, no a la persona por su condición supuesta de delincuente. Hegel también era parte de los principales ideólogos de la teoría absoluta. En el caso de Hegel, como él planteaba que la ley era la máxima, la expresión objetiva del espíritu universal, la vulneración y que la forma de ser libre efectivamente era que la voluntad acatara la ley, es decir, la libertad es el acatamiento a la ley. Cuando no hay acatamiento a la ley, cuando hay vulneración de la ley, se vulnera la libertad. Entonces lo que decía Hegel es, tiene que haber una sanción, una pena, un mal que se ejerza contra ese mal que vulneró la libertad general para que se restablezca el equilibrio, que es parte de su doctrina filosófica dialéctica de la negación de la negación. O sea, tenemos una primera negación, que es el delito, que está negando el derecho, que está negando la ley, que está negando, por lo tanto, la libertad.
Tenemos una segunda negación, que es la pena, que es la negación del delito, y con la negación de la negación lo que logramos es la superación y el restablecimiento del equilibrio y de la libertad. Bueno, en función de eso, esto sería básicamente la síntesis, el resumen de las teorías absolutas, y que son retributivas justamente en el sentido de que lo único que se hace es retribuir el mal que se cometió a través del delito. Hay varias críticas a las teorías absolutas que hayan sido progresivas en su época en relación a el periodo previo. No significa que sean teorías acabadas y que efectivamente puedan dar respuesta del fenómeno de las penas. Una de las críticas básicamente es la que dice: un mal ejercido sobre otro mal lo único que hace es duplicar el mal. No es que en la pena frente al delito restablece la libertad y se terminó el mal. Al revés, hay más mal. Porque la pena efectivamente es una forma de infligir un daño a quien la sufre, sobre quien se impone. También una serie de críticas tienen que ver con, bueno, ¿cuál es la forma de verificar efectivamente que a través de la pena se restablece el imperativo categórico de la justicia, se restablece la libertad general? No es cierto que se verifique en la realidad que a partir de la aplicación de las penas todos esos principios de orden ideal que planteaban ambos, tanto Kant como Hegel, efectivamente se lleven a cabo. Entonces, en función de la crítica, y de esta crítica en particular a las teorías absolutas de la pena, es que también surgen las teorías relativas de la pena. Las teorías relativas de la pena son varias, y son las teorías de la prevención, que de alguna forma u otra lo que plantean es que la pena tiene como objetivo prevenir el delito. A diferencia de las absolutas, que no planteaban que la pena tiene que prevenir nada, básicamente, las teorías relativas dicen, no, las penas son para prevenir. Y hay 4 tipos fundamentales de teorías relativas preventivas, que son las teorías de prevención general y las teorías de prevención especial. Las teorías de prevención general tienen que ver con... General y especial, básicamente, la diferencia es el sujeto del cual estamos hablando. Cuando decimos teoría de prevención general, estamos hablando del conjunto de la sociedad. Están dirigidas hacia el conjunto de la sociedad. Cuando decimos teoría de prevención especial, está dirigida a la persona que cometió el delito, en particular. Por eso es especial, específicamente sobre la persona que cometió el delito. General, de conjunto sobre la sociedad. Teorías de prevención general y teoría de prevención especial. Y a su vez tenemos dentro de las teorías de prevención, algunas que son positivas y otras que son negativas. Las teorías de prevención general positivas son las que dicen que la aplicación de la pena tiene como objetivo mandarle a la sociedad un mensaje de que efectivamente existe la justicia. Y que de esa forma, por lo tanto, la sociedad en general confíe en el ordenamiento jurídico y se atenga al cumplimiento de la ley. Que si no se imparten las penas, si no se aplican las penas, lo que hay es un sentimiento de anomia, de desorden, de desorganización social, y que eso lo que lleva es que las personas que integran la sociedad tiendan a cometer más delitos, a no respetar el ordenamiento jurídico y demás. En cambio, si se aplican las penas, habría una sensación a nivel general de que efectivamente existe ordenamiento jurídico que se cumple y que por lo tanto se compele a la sociedad por la positiva a que acate la ley. Esa es la teoría de la prevención general positiva. La teoría de la prevención general negativa es la que plantea que la aplicación de las penas tiene como objetivo mandarle un mensaje de temor a la población.
atemorizar a la población. Decirle a la población, ojo, que si haces esto, tenés este castigo. Entonces, sobre la base del temor, sobre la base de un mensaje negativo, a diferencia de la positiva que dice, mirá qué bien que la cosa funciona, hay justicia, esta dice, no, mirá, ojo que si vos haces esto, te va mal. Sos castigado o castigada, sufrís esta pena. Entonces no lo hagas. Esa es la teoría general de prevención general negativa. Como ven, en todas estas teorías, las personas son un instrumento, un medio para otros fines. Es decir, que la pena en realidad es una forma de usar a la persona que cometió el delito para otros objetivos, que no tienen que ver con ese delito en particular y con la víctima y el victimario, en particular de ese delito. Sino que se usa a la persona que cometió el delito para, como un medio, como un instrumento, y esta es una de las críticas fundamentales a todas estas teorías, para lograr objetivos más generales. Cuando se supone que el derecho en general lo que tiene que hacer es, en primer lugar, preocuparse por las personas, por todas las personas humanas y no utilizarlas en función de otros objetivos. Y después tenemos las teorías de prevención especial, positiva y negativa. Las teorías de la prevención especial positiva son todas las que tienen que ver con la idea de que las penas son para la resocialización, la reeducación, la reinserción, las denominadas teorías RE. Entonces la pena se le aplica a la persona que cometió el delito con un objetivo de reintegración a la sociedad, al cuerpo social. Esta teoría tiene varios problemas. El primer problema es la realidad, porque no es cierto que las condiciones de detención de las personas que cometieron delitos y a las que se le aplica pena de prisión efectivamente sea proclive a lograr que esas personas estén en mejores condiciones para después desarrollarse dentro de la sociedad una vez que hayan cumplido la pena. No pasa eso. Tenemos cárceles superpobladas en pésimas condiciones en Argentina y en toda América Latina. Y por lo tanto, la teoría de que efectivamente esto vaya a ocurrir dista muchísimo de lo que pasa realmente. Las tasas de reincidencia son muy altas, sobre todo además porque a la salida de la cárcel tampoco hay ningún dispositivo estructural para tratar de lograr que las personas que salen de la prisión puedan encontrar un trabajo y puedan en función de eso tener otras condiciones económicas, materiales, para no incurrir en algún tipo de delito. Y otra de las críticas que se hace a las teorías RE tiene que ver con que básicamente lo que se está planteando es que el Estado tiene que, si se quiere incidir sobre la conciencia del fuero interno de esas personas y modificarlo. Cuando en ningún momento está escrito en el ordenamiento jurídico que la pena es para cambiarle la cabeza a las personas. Y ese concepto es complicado porque puede tener derivaciones muy complejas. Entonces, estas son las críticas a las teorías RE, que son las teorías de prevención especial positiva. Después están las teorías de prevención. ¿Cómo? ¿Cuál era el primer problema? Porque me corto un poco. El primer problema tiene que ver con que no es real. ¿Cómo están las cárceles hoy? La superpoblación que tienen, las pésimas condiciones, que cuando se sale de la cárcel no hay efectivamente ningún dispositivo que trate de lograr que las personas encuentren un trabajo y por lo tanto tengan otras condiciones materiales, económicas para efectivamente desarrollar su propia vida en el marco de la sociedad. Bueno, eso demuestra que en la realidad no pasa lo que plantea idealmente las teorías RE. Ahí Sebastián pregunta en cuál de estas teorías entra Zaffaroni. Ahora vamos a eso. Viene después la teoría de Zaffaroni, que es la agnóstica. Iba a decir que habían hecho, que Ludmila en un momento que estabas vos explicando, levantó la mano, no sé si por error o te quería hacer una pregunta. Ludmila, ¿querías hacer una pregunta? Sí, no me había quedado
en la crítica hacia las teorías absolutas. Y no en cuanto a las críticas, ¿no? Eh, también va un poco en el sentido de la pena que se quiere aplicar, o sea, no creo que las intenciones sean precisamente no castigar, o sea, completamente sí concuerdo en que solamente se está aplicando un mal sobre un mal, pero bueno, también es el objetivo, creo yo, lo que se busca, ¿no? Vamos a esperar un poquito a que termine la exposición y nos vamos anotando todo lo que queremos decir y dejemos las interrupciones cuando hay algo que no se entendió en el momento. Pero todos los demás comentarios, que están bárbaros los comentarios, pero los dejamos para el final de la exposición para no ir recortándola. Bien. Igualmente, coincido con lo que dice Adrián, e incluso también parece bueno lo de Ludmila en el sentido de que está bueno desarrollar una propia opinión para después incluso volcarlo en el TP, porque una de las ideas de TP es que ustedes puedan hacer, como hizo Ludmila recién, expresar una opinión sobre cuán correcto o no son las distintas críticas a las distintas teorías y cuáles son sus objetivos y demás. La crítica, respondo para volverse para atrás porque es una pregunta particular de algo que no se captó según lo que entendí de lo que dijo Ludmila. La crítica a las teorías absolutas tiene que ver en gran parte con que no se... Primero hay una crítica que es que aplica la ley del talión. Básicamente, ojo por ojo, diente por diente. Y por lo tanto ahí no hay un límite en el sentido de que, por ejemplo, como decía antes, Kant reivindicaba la pena de muerte. Nosotros tenemos la pena de muerte abolida en nuestro ordenamiento jurídico porque consideramos que vulnera los derechos fundamentales de las personas. Y después otra crítica es que tiene que ver con que Kant y Hegel tenían un planteo ideal, que tenía que ver con un desenvolvimiento ideal, el imperativo categórico, el desarrollo del espíritu, de la sociedad, pero que después efectivamente no había forma de verificar que la aplicación de penas permitiese que ese ideal se desplegara realmente. ¿Cómo vemos, cómo verificamos que en la realidad el espíritu universal se siga desplegando gracias a la aplicación de penas o el imperativo categórico se cumpla efectivamente? Volvemos entonces a las teorías de prevención especial. Habíamos dicho recién la teoría de prevención especial positiva, que son las teorías RE, y tenemos las teorías de prevención especial negativa, sobre las personas negativas, que tiene que ver básicamente con que lo que se busca con la teoría especial negativa es que la persona que cometió el delito sea excluida de la sociedad, que esa amenaza quede eliminada, digamos. Desarrollada es una teoría que lleva a la idea de la eliminación del enemigo. De hecho, la principal influencia ideológica de las teorías especiales negativas viene del positivismo italiano. Uno de esos autores era Lombroso, lo pueden buscar. Todos estos criterios tenían mucho que ver con un criterio biologicista racista, en el sentido de que se consideraba que había determinadas personas que eran un peligro para la sociedad por sus propias condiciones humanas, ya sea por sus condiciones de raza, ya sea por determinadas condiciones que tenían que ver con, bueno, distintos aspectos de la personalidad, de la situación particular de esas personas. Entonces, en función de eso había que eliminarlas. Bueno, el nazismo adscribía fuertemente a este planteo y por eso eliminaron a millones de personas por sus condiciones o religiosas o políticas o raciales o de otro tipo. Y después tenemos, hasta ahora lo que vimos son las teorías positivas, las que le atribuyen a la pena una función útil, digamos, un sentido positivo, una función para el desarrollo de la sociedad, positivo. Entonces, hasta ahora vimos las teorías positivas. Ahora vamos a las teorías negativas, las que dicen básicamente que la pena no tiene una función positiva, sino que tiene una función negativa. Dentro de las teorías positivas, negativas, lo tenemos a Zaffaroni.
Y ahí vamos a la respuesta a lo que pregunta Sebastián en el chat. Zaffaroni lo que desarrolla es la teoría agnóstica. Él lo que dice es, puede ser que haya penas que sirvan para algo. Puede ser. Hay determinadas situaciones donde la pena tiene una función que sirve. Ahora, no se puede generalizar eso como teoría general de la pena. Y dice que es agnóstico porque dice no se puede saber efectivamente la totalidad si efectivamente la pena sirve o no y cuánto. Ahora, lo que sí se puede saber con certeza es que la pena es aplicación del poder punitivo. Y que lo que se puede saber con certeza también es que el poder punitivo desarrollado en su máxima expresión y sin ningún tipo de límite a lo que ha llevado en la historia de la sociedad es al genocidio. Que los genocidios han sido cometidos y siguen siendo cometidos por parte de las agencias punitivas del Estado, o en colaboración con esos genocidios han concurrido las agencias punitivas del Estado. Y que al mismo tiempo la aplicación de penas no es cierto que obedezca a un criterio de igualdad hacia todas las personas, que es en algún punto lo que plantean en general las otras teorías positivas, pero especialmente las teorías absolutas, que partían del libre albedrío y de la igualdad formal entre todas las personas. Lo que dice Zaffaroni es, no, hay selectividad en la aplicación de penas. Hay selectividad en la aplicación del poder punitivo. Entonces, y hay selectividad sobre las personas que están más vulnerables a sufrir la aplicación de ese poder punitivo. Dice que hay personas que son más vulnerables frente al poder punitivo y otras personas son más invulnerables. Vulnerable e invulnerable no lo dice en relación especialmente en relación a la condición social, si bien tiene mucho que ver con la condición social, sino que tiene que ver con quién está más expuesto a que le impongan una pena. Tiene que ver con la condición social, pero la vulnerabilidad significa quién es más vulnerable frente a la aplicación de la pena. Una persona que en un determinado barrio sale en una moto a robar y que la vemos expuesta en numerosos canales de televisión, en medios de comunicación, de forma repetida y demás, o una persona que en las sombras organiza una red de trata, por ejemplo, o una red de narcotráfico, o desarrolla delitos penales complejos, económicos, los delitos de guante blanco, o una persona que lava plata, personas que fugan dinero al exterior, vulnerando todo el ordenamiento legal, evadiendo y demás. Bueno, hay personas más vulnerables frente a la aplicación del poder punitivo que otras. Entonces, lo que dice Zaffaroni es, esta es la realidad y por lo tanto lo que tenemos que discutir, perdón, y una cosa más, como elemento antes de llegar a las conclusiones de lo que plantea que hay que hacer en relación a las penas. Él también dice las penas son un acto político, tienen una naturaleza política, son el ejercicio del poder, las penas las impone el poder. No es cierto que la pena sea algo que se deriva ni de mandato divino, como era en su momento, que la pena era para congraciarse con Dios o para evitar el castigo divino. Las penas no tienen que ver con un criterio ético ideal sobre lo que decía Kant del imperativo categórico, sino que Zaffaroni dice que las penas son un instrumento punitivo del poder, y del poder político en particular. Entonces tienen una naturaleza política, son un hecho político. Y hay que discutirlas también desde ese punto de vista. Bueno, sin ir más lejos, las leyes penales las elaboran y las sancionan los legisladores, las legisladoras, y después la promulga el Poder Ejecutivo. Y después la aplica el Poder Judicial, los poderes del Estado. Entonces tienen una naturaleza política. Y a los jueces son elegidos en acuerdos, en nuestro caso en el Consejo de la Magistratura, que está integrado entre otros componentes por los partidos políticos.
a partir de su representación parlamentaria. Entonces, Zaffaroni dice, las penas son un hecho político. Bueno, en función de todos estos elementos, lo que él plantea es, esta es la teoría agnóstica, porque no podemos saber efectivamente, de forma fidedigna, acabada, en qué medida no sirven o no las penas. Sí podemos saber que las penas son ejercicio del poder punitivo. Sí sabemos que imponer el poder punitivo es ejercer un mal. Y sí sabemos que el poder punitivo sin límites termina en genocidio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando elaboramos una teoría de la pena y del derecho penal en general? Zaffaroni lo que plantea es que hay que formular un programa desde la doctrina, a partir de la actividad de los juristas, para plantearles a los operadores jurídicos, a quienes efectivamente desarrollan la actividad del Poder Judicial, que limiten el poder punitivo del Estado, que limiten, que contengan ese poder punitivo del Estado para evitar que se llegue al genocidio. Esa es la teoría, ese es el planteo, el núcleo del planteo de Zaffaroni, en la teoría agnóstica de la pena. Dentro de las teorías negativas también tenemos la teoría. Las garantistas se suelen emparentar a las teorías garantistas con el minimalismo penal de Alessandro Barata, que también dice la función de la pena es negativa, no es positiva, es ejercicio del poder punitivo. Entonces lo que hay que tratar de lograr es reducir lo más posible el alcance, la extensión de las penas y en general reducir al máximo posible la aplicación del poder punitivo. Básicamente lo que dice es que el poder punitivo se suele ejercer realmente contra las personas que están en peor condición económica, contra las y los trabajadores, contra las personas que están en situación de desocupación, y por lo tanto la forma de defender los intereses de esas personas y defender sus derechos es que el poder punitivo esté desarrollado al mínimo posible. Por eso es minimalista, por eso se la denomina minimalista. Y después tenemos como principal exponente del garantismo en sí a el autor Ferrajoli, con J se escribe Ferrajoli, también un autor italiano, que tiene un punto de contacto con lo que decíamos recién en relación a reducir el alcance de las penas, sobre la base de la comprensión de que la pena y el derecho penal en general, mejor dicho, que la pena tiene un sentido punitivo y que por lo tanto el establecimiento de la pena como institución formal y jurídica tiene que tener como objetivo la limitación del poder punitivo. O sea, detrás de lo que está diciendo Ferrajoli, lo que se plantea básicamente es, antes si vos cometías un delito, te podían apedrear en la calle, colectivamente, o si incurrías en falso testimonio, te podían imponer la pena de muerte. Ahora lo que hay que hacer con las penas es que las penas sirvan para defender las garantías de los imputados, de quienes están acusados de cometer delitos, que sean parte de un entramado donde se defiendan las garantías y los derechos de esas personas. Porque lo que se suele hacer cuando se penaliza, cuando se impone poder punitivo sobre esas personas, es vulnerar esos derechos. Entonces él dice, limitemos al máximo esa vulneración y que las penas sirvan para eso y que la aplicación del derecho penal sirva para eso. De ahí el garantismo, en el sentido de defender las garantías de las personas imputadas. Esto es interesante también para ver realmente cuál es la teoría de Zaffaroni y quiénes sí son los autores garantistas, porque mucho se habla en los medios de comunicación sobre el garantismo, qué es el garantismo, y demás. Ayer vi un pedacito de un programa de televisión de Alfredo Leuco sobre este caso de esta mujer que murió luego de que la robaron y que la persona que lo robó había ya cometido delito previamente. Entonces el título del programa era El garantismo K mató a esta persona, ¿no? Y me parece importante que desarrollemos toda esta discusión
para primero saber qué es realmente el garantismo y cuáles son realmente las categorías, qué es lo que realmente plantea el garantismo, y también una reflexión sobre este punto en el sentido de cuál es la naturaleza de los delitos, por qué hay delitos. Los que plantean este planteo que les estoy diciendo del programa de ayer, básicamente lo que presupone es que no habría delito, habría menos delito, o habría la menor cantidad de delito posible si se aplicara muchísimo y permanentemente y fuertemente el poder punitivo del Estado. Entonces, los delitos se resolverían con mucho poder punitivo. Eso no es real, porque la existencia de los delitos no se debe a si hay mucho o poco poder punitivo. La existencia de los delitos tiene un fundamento histórico, social, económico, cultural, que para abordarlo se requiere una respuesta en ese plano, para abordar una solución, un principio de solución. No se van a terminar los delitos porque apliquen muchas penas. No pasa eso. Es como la teoría especial negativa. Plantea, bueno, se elimina a los que cometen delitos, entonces ya se resolvió el problema del delito. No, porque después surgen otros que cometen delitos porque la raíz del problema, lo que los llevó a cometer delitos, que son distintos motivos, frente a los distintos tipos de delitos, porque no es el mismo motivo el que tiene la persona que organiza una red de narcotráfico a la persona que sale en moto a robar por la calle. No son los mismos motivos. No son los mismos motivos. Hay una naturaleza antisocial en general en todos los delitos. Entonces hay que atacar las causas antisociales que generan esa situación de delitos. Pero no a través de una aplicación permanente del poder punitivo, porque eso no lo resuelve. Los problemas sociales no se resuelven con mayor punición. No ha ocurrido nunca en la historia. Hay que atacar las causas. Bueno, entonces vimos, por lo tanto, las teorías negativas, la teoría gnóstica, la teoría garantista, el minimalismo. Están las teorías abolicionistas, que básicamente lo que plantean es el derecho penal es parte de un entramado más general para reproducir la desigualdad social. El derecho penal lo que busca es punir a las clases explotadas. Por lo tanto, el derecho penal es parte integrante y estructural de un régimen de desigualdad. Y lo que hay que hacer, por lo tanto, es abolir el derecho penal. Terminar con el derecho penal de forma absoluta. Por eso abolicionistas, y plantear otro tipo de esquema para abordar la situación de los delitos, de otras formas, pero no con penas, sino con derecho penal. Eso se termina. Eso se termina. Ese es el planteo de las teorías abolicionistas. Zaffaroni les critica, les dice que las teorías abolicionistas no son practicables en el corto plazo, y sobre todas las cosas lo que les dice es que el objetivo que plantean las teorías abolicionistas excede el ámbito del derecho penal y de los penalistas. Esa es la crítica de Zaffaroni a las teorías abolicionistas. Y después están las teorías mixtas, que mezclan algunos aspectos de la teoría absoluta, algunos aspectos de las teorías relativas. Uno de sus autores es Roxin. Dice que en determinadas fases del delito se aplican las distintas teorías. Por ejemplo, dice, antes de que exista el delito, la pena sirve como mensaje general hacia la población, o sea, teoría general, teoría preventiva general positiva. Negativa, perdón. No cometas el delito porque está penado. Después, cuando ya se cometió el delito, dice que la pena juega la función de las teorías de prevención especial positiva. O sea, hace una combinación de las distintas teorías. Lo que le dice Zaffaroni a las teorías mixtas es, las teorías mixtas son muy peligrosas, porque si los jueces usan las teorías mixtas, pueden usar lo peor de cada una de las teorías para abordar la resolución de los delitos. Entonces, que esas teorías no son convenientes para ordenar la actividad de los operadores jurídicos.
Ahí preguntan el autor italiano, Ferrajoli es uno, Lombroso es uno de los inspiradores de la teoría especial negativa, y después está Barata, con doble T. Bueno, estas son, por lo tanto, las teorías de la pena. Repasamos entonces, están teorías absolutas, que son positivas, que son retributivas, las teorías relativas, que son las teorías de prevención, prevención general positiva, prevención general negativa, prevención especial positiva y prevención especial negativa. Y después tenemos las teorías negativas, dentro de las cuales están la teoría gnóstica, la teoría garantista y las teorías abolicionistas, y además tenemos las teorías mixtas que combinan aspectos de las que mencionamos antes.